Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Mates son chulas. Hoy vamos a comenzar una serie nueva de las integrales indefinidas, como primer vídeo. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es función primitiva. Función primitiva es lo siguiente, fijaros. F de x es primitiva de otra función f de x si pasa lo siguiente, que la derivada de la primitiva es la función que estamos considerando, ¿vale? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Tengamos una función que sea, por ejemplo, x. Tengo que encontrar una función que derivada me dé esta x. ¿De acuerdo? Vale. Por ejemplo, fijaros, x2 partido por 2. Si yo derivo esta de aquí, será la derivada de esto de aquí. La derivada era, si os acordáis, de las que eran en potencia, bajaba el exponente delante y quedaba con un exponente restándole 1. Y como abajo hay un 2, el 2 y el 2 se cancelan, por lo tanto queda x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es primitiva de esta. De la misma forma podríamos hacer otro ejemplo en el cual dijera, ¿cuál es la primitiva de 1? Pues la primitiva de 1 es x. ¿Por qué? Porque si derivo esta, que es la derivada de x, pues me da 1. Pero fijaros en un pequeño detalle. Si en vez de poner que la primitiva de 1 es x, hubiera dicho que es x más 2, fijaros lo que pasa. Si yo derivo esta f mayúscula, que es la primitiva, y yo la derivo, también me da 1. Por lo tanto, hay muchas primitivas. Fijaros, si x, f de x hubiera sido x más 1, también la derivada es 1. Por lo tanto, se puede afirmar que f de x, esto es muy importante, f de x es primitiva de f de x. Entonces, también f de x más cualquier constante también es primitiva, siendo la constante, claro, real, también es primitiva de f de x. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de una función tenemos infinitas funciones que se diferencian por una constante que son primitivas de cada una de las funciones que nos están preguntando. Veamos ahora el concepto de integral. Bien, el concepto de integral. Integral de una función. El concepto de integral de una función. Fijaros, el concepto de integral de una función es el conjunto de todas sus primitivas. Se entiende que de f de x. Y se expresa de la siguiente forma. Fijaros, hay un signo que es como una S alargada, precisamente en su origen, cuando Newton y Leibniz, que son los inventores, los creadores del cálculo integral y diferencial, pues era como una suma infinita, como una suma infinita de infinitesimal. Vale. En fin, cuando hacemos la integral de una función, la función se tiene que encerrar en una caja marcada por el signo de integral y por el signo diferencial de x. Siempre que pongáis el signo integral porque vamos a integrar una función, al final hay que cerrarlo con un diferencial de x. A continuación hacemos el igual. Vale, hemos dicho que la integral de una función es el conjunto de sus primitivas, por lo tanto es su primitiva y siempre más una constante, que esta constante siempre será real. Podemos escribir una c, podemos escribir una k, como nosotros queramos, ¿vale? ¿De acuerdo?
La K o la C se llama constante de integración. ¿Vale? Bien, veamos algún ejemplo. Por ejemplo, ejemplo 3 nos tocaría ahora. Pues si hago la integral de diferencial de x, en realidad aquí hay un 1. Yo podría haber escrito esto, lo que pasa es que cuando hay un coeficiente de 1, pues normalmente lo que hacemos es no poner nada. Pues la primitiva de 1 será x, porque si yo derivo x me dará 1. Pero tengo que poner que más una constante, que es real. Muy bien, este es el resultado. Por ejemplo, si en vez de ser un 1 fuera 3 diferencial de x, pues la integral será 3x más c, siendo c una constante real. Bien. Este es el 4. El 5. Si yo hago la derivada de x, diferencial de x, pues ya hemos visto que es x cuadrado partido por 2, porque cuando yo derivo esto bajará el 2 delante, el 2 y el 2 se cancelan y queda x más una constante. La derivada de la constante, como es 0, pues entonces por eso todo este asunto con las constantes de integración, ¿vale? Donde c es real. Muy bien. Ejemplo 6, si fuera por ejemplo un número, 5x diferencial de x, pues será el 5, entonces la integral de x será x cuadrado partido por 2. Tal. Si yo esto lo derivo, quedará 2 por 5, 10 partido por 2, 5, x, y ya está. Entonces tengo otra vez este. Por lo tanto, este sí que es la primitiva, la integral de aquella función. Muy bien. Y por último, por ejemplo, si queréis, el de x cuadrado. Fijaros, el de x cuadrado, cuando nosotros derivábamos, se iban desgastando los exponentes. En cambio, cuando vamos integrando, fijaros, cuando es de orden 0, que es un número, un coeficiente, sale orden 1. Cuando es de orden 1, la función que integramos sale de orden 2. Fijaros, cuando hacemos una integral de orden 2, pues saldrá una de orden 3. Fijaros, 3, y tenemos que dividir por 3 para que cuando yo derive esto quedará 3x2, y el 3 y el 3 se van para que quede solamente x2 más la constante. ¿Veis qué sencillo? Muy bien. La solución anterior y la solución esta. Veamos ahora, para terminar, 3 propiedades que tienen las integrales. Bien, las propiedades veréis que son muy sencillas. Hay una que es de la suma y resta. Fijaros, y dice lo siguiente, la integral de la suma de dos funciones diferencial de x es, tenemos que poner los corchetes para poder englobar la suma, es la suma de integrales. Y de igual forma, la suma de la resta de integrales, de funciones, perdonad, es la resta de integrales. ¿Vale? Entonces podemos poner un ejemplo. Fijaros, si yo tengo la integral de 3x2 más x menos 1 diferencial de x, en realidad se reduce estos monomios que forman el polinomio a ir integrando cada una de esas cosas. Por ejemplo, esto y esto. El primero será, fijaros, lo que hacemos es el 3 lo apartamos e integramos solamente la parte esta de la función que tiene x. x3 partido por 3. A la siguiente el 3 y el 3 se irán. Más x será x2 partido por 2. Y menos x y más la constante. Por lo tanto, x3 más x2 partido por 2 menos x más c. Siendo c una constante real.
Fijaros que si derivamos esto quedará 3x2, ¿veis? Más el 2x partido por 2 quedará solamente la x, menos 1 y la constante su derivada es 0. Muy bien. Y la otra propiedad que queda es la propiedad del producto. Producto por un número, que es la siguiente. Fijaros. Esto lo teníamos aquí como una fórmula, ¿vale? La siguiente es que si yo tengo la integral de un producto de un número por una función, pues es lo mismo que sacar la constante fuera y hacer la integral de la función, ¿vale? Muy bien. Esto se reduce, de hecho lo hemos hecho aquí. Fijaros, si yo tengo por ejemplo la integral de 5x3 diferencial de x, ya os he dicho que la constante puede salir fuera, y entonces yo ahora solamente integraré el x3, quedará x3 será x4 partido por 4 más la constante, por lo tanto 5x4 partido por 4 más la constante, siendo la constante real. ¿De acuerdo? Hasta aquí la explicación. Cualquier duda en los comentarios ya sabéis. Estudiar mucho, practicar todavía más. Las mates son chulas. Nos vemos. Adiós.